Pues lo más importante que vamos a hablar hoy, ya hemos estado hablando de alimentación vegetariana, ya hemos estado hablando durante unas cuantas sesiones, no habéis estado todos, pero los que habéis estado hemos hablado ya sobre nutrición y sobre el concepto de alimentación. Hemos visto la diferencia entre nutrición y alimentación y hemos visto que no es lo mismo estar bien alimentado que bien nutrido, que son cosas totalmente diferentes. Y en este caso, cuando hablamos de la dieta, por ejemplo, en este caso, ovo-lacto-vegetariana, vamos a hablar de los dos aspectos, el aspecto nutricional y el aspecto alimentario. Entonces, cada uno de esos aspectos, evidentemente van a ser diferentes, pero van a ser los que nos van a dar una visión global de lo que es un tipo de dieta. En principio, recordaros que una dieta equilibrada es aquella que nos proporciona todos los nutrientes que necesitamos para no tener ningún tipo de deficiencia. Y luego los principios que se pueden aplicar a la alimentación ovo-lacto-vegetariana, pues serían que haya una gran diversidad de alimentos, que se pueda incluir en esa variedad de alimentos todos los nutrientes, que haya una buena hidratación. Esto no solo en la ovo-lacto-vegetariana, sino en todas las demás. Tiene que haber una buena hidratación y lo más importante, que sobre todo en la sociedad occidental moderna se nos olvida, que es un buen equilibrio en el control de la proporción de la ingesta de alimentos, que es lo que normalmente no tenemos correctamente. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver un poquito que en una alimentación ovo-lacto-vegetariana hay una gran variedad de alimentos, que muchas veces se dice que en relación a una dieta omnívora, la dieta ovo-lacto-vegetariana es una dieta muy pobre, pero realmente lo único que vamos a excluir son carnes, pescados y mariscos. Todo el resto existe en la ovo-lacto-vegetariana, incluyendo los huevos, los lácteos y algo que no se habla nunca tampoco, que es la miel. Y determinados productos también derivados de otro tipo de animales, que hay por ahí mucha gente que no sabe ni que la miel es un producto animal, que eso también es importante. Pero bueno, teniendo estas cuestiones en cuenta, sabemos ya que hay una variedad muy grande de alimentos, la gran mayoría, que ahí si veis tenemos lo que ponen, ¿no? Las verduras, hortalizas, frutas, cereales, con integrales. Ahora hablaremos también del concepto. Las legumbres, los frutos secos, los productos lácteos, que son muchísimos. Siempre cuando hablamos de leche, pero no es leche, hay muchos tipos de productos lácteos. Los huevos y, como he dicho, por ejemplo, la miel. Y el ratón que no funciona. El maíz. Vale. Importante a tener en cuenta en todo esto, que siempre nos hablan que los vegetarianos en general, los ovo-lacto-vegetarianos un poquito menos, y por supuesto ya cuando entramos en veganos, frutiveganos y todas estas cuestiones, que ahora veremos todas las diferenciaciones, siempre se nos habla de que hay una deficiencia de proteína, total y absolutamente falsa. Porque a lo mejor el problema está en que nadie sabe ni lo que es proteína ni lo que no es. Aquí ya lo hemos estado viendo, lo que hemos estado viendo en las clases anteriores, que proteína hay en mucha cantidad y muchos tipos de alimentos, y por ejemplo aquí hemos puesto un poquito un resumen. Por supuesto los huevos, esa sí la teníamos clara, pero los lácteos, que también tenemos clara que tienen mucha cantidad de proteínas, pero las legumbres, que tienen una alta cantidad de proteínas, los frutos secos y muchas de las semillas, que por semillas pongo porque hay semillas que no corresponden a cereales o no corresponden a otro tipo vamos a decir, de plantas, pero que sí que tienen mucha cantidad de proteína, sobre todo en la parte del germen. Y luego hay alimentos ya complejos, sobre todo todos los que están derivados de la soja, que es otro tipo también de cereal, bueno, una mezcla entre cereal y legumbre. La soja es una cosa rara. Se engloba unas veces como legumbre, otras como cereal. Hoy en día está más metido como legumbre, pero que sepamos que está ahí entre medias. Bueno, ese tipo de alimentos, que son muchísimos, todos tienen proteínas. Y además, los que son de origen vegetal no solo tienen proteínas, sino tienen proteínas de alta calidad biológica.
que casi siempre se dice lo contrario. Dime. Pero no sé si lo han explicado, me explican que para que se forme la proteína no tienes que comer una legumbre como se debe. No, eso me están preguntando, no sé, ¿lo habéis oído? De si hace falta... bueno, pero esto que está haciendo referencia a la proteína. Sí, me han preguntado realmente que si se habla siempre de que para que, aunque sean de alta calidad biológica, las proteínas vegetales tienen que mezclarse un cereal con una legumbre. Y eso, primera cuestión, es absolutamente falso. Lo que hace falta es que para que yo tenga proteínas, yo genere proteínas de alta calidad, lo que necesito es tener los péptidos necesarios, en este caso no solo los péptidos, sino los aminoácidos con los que se componen las cadenas, tengan en este caso los 7 aminoácidos esenciales para que sea capaz de componer la cadena que yo necesito para realizar una cadena proteica. Hay legumbres, por ejemplo la soja, que no tiene 7, tiene 8. Esa ya estaría completa, pero me trae sin cuidado, que eso lo hemos explicado ya, pero lo voy a repetir. Todo lo que entra en mi organismo se descompone en sus unidades básicas. O sea, a mí me encanta la frase que dijo aquí Cristina: si yo estoy calvo, por comer pelo no me sale pelo. ¿Bien? Importantísimo. Que yo coma carne, porque se supone que yo estoy compuesto, mis tejidos, mis músculos son esa carne, no voy a generar más músculo. Si yo me hace falta colágeno, por comer colágeno no voy a generar más colágeno. Yo todo lo que ingiero lo descompongo en sus unidades básicas y a partir de ahí las recompongo. Por tanto, todo, ya lo estuvimos viendo en nutrición, todo lo que se nos habla sobre ese tema es totalmente falso. Así que a partir de ahí lo que tenemos que ver es que la alimentación sea idónea o sea deficiente. ¿Y en cuándo es deficiente? Claro, cuando solo como un alimento, porque no tengo otra posibilidad, cuando como una cantidad insuficiente, por el motivo que sea, porque estoy en una zona donde no hay más posibilidad de alimentación, porque llevo una dieta estricta, por cualquier motivo. Bueno, y teniendo ya en cuenta esto, pues ya sabemos que las proteínas no hace falta nada, hace falta que yo tenga los aminoácidos. Los aminoácidos se acumulan. Como se acumulan en mi organismo, no tengo que ingerir en cada comida toda la cantidad de esos aminoácidos, sino yo lo que tengo que tener es una alimentación suficientemente variada para que existan esos aminoácidos dentro de mi organismo. Una vez que existan, no hay problema. Y aquí hacemos referencia también a otra cuestión importante, que muchas veces se habla de energía, ha salido en la encuesta muchas veces ese concepto de la energía. Parte fundamental de ese concepto de la energía, que siempre se lo achacamos a las proteínas, es falso, no son las proteínas, son las grasas. La grasa es lo que nosotros acumulamos para luego tener energía suficiente. Y la grasa, nosotros tenemos todos los aceites vegetales, además nosotros que los que estamos aquí en España tenemos la suerte de que tenemos el aceite de oliva, es la única grasa vegetal monoinsaturada. Luego están otra serie de aceites muy buenos, que son grasas poliinsaturadas, como puede ser los aceites, aquí también lo tenemos mucho, el aceite de girasol o el aceite de maíz. Y luego en general todos los frutos secos y todas las semillas que son capaces de generar grasa son grasas poliinsaturadas. Luego tenemos algunos otros tipos de alimentos, como tenemos por ahí el aguacate, que también tiene grasa poliinsaturada. Y luego tenemos incluso algunos alimentos de origen vegetal que son grasas que son saturadas. Que no es que sean negativas, pero tienen unas connotaciones un poco a tener en cuenta a la hora de la alimentación, porque pueden generar, por ejemplo, que haya un exceso de colesterol en un momento determinado. Pero tened en cuenta que siguen siendo positivas. Se me ha ido el otro. Que por ahí no corría. Bien. Tenemos los carbohidratos, o los famosos hidratos de carbono, que es lo mismo, que siempre es lo que se supone que están comiendo los lactovegetarianos. Parece que lo único que comen son carbohidratos, o pasta, o patata, o poco más. No parece que no existe otra cosa en su alimentación, totalmente falso, pero sí que es verdad que los carbohidratos
tanto en la alimentación vegetariana como en cualquier otro tipo de alimentación, es fundamental tener una cantidad, debería ser básicamente nuestra dieta basada en carbohidratos. Luego, una cantidad pequeña de grasa y otra cantidad un poquito mayor que de grasa de proteína. Con esto tendríamos siempre todos los nutrientes, absolutamente, y toda la cantidad de energía necesaria para que nuestro organismo funcionase correctamente. En cuanto a los carbohidratos, la alimentación lacto-vegetariana se basa en cereales, no solo los integrales, en todos los cereales, los tubérculos de todo tipo, pero sobre todo lo que son patatas, batatas, etcétera, porque luego si nos vamos a otro tipo de tubérculos, como puede ser, por ejemplo, la zanahoria, no tiene mucho hidrato de carbono. Y también es un tubérculo, hay cosas que se nos olvidan. Y luego, en general, todas las frutas y verduras tienen hidratos. Lo que pasa es que básicamente lo que tiene es agua. ¿Os acordáis que dije antes que era fundamental la hidratación? Pues siempre tenemos, digamos, un poco de lado fruta y verdura por el aspecto nutricional y nos están proporcionando una de las cuestiones más importantes que es el agua. Y otra parte importante que es la fibra, que también lo tenemos ahí abajo, que es la que permite que todo nuestro organismo esté mucho más regulado. La fibra es una parte que tienen los alimentos que no somos capaces de asimilar, pero que permite una función de arrastre, donde a través de ese arrastre se llevan muchas de las toxinas que hay en nuestro organismo. Si no consumimos fibra suficientemente, nuestro organismo empieza a ir mal. Ahora, claro, ¿cuál es el problema? Hay muchas personas que lo que hacen es consumir fibra añadida. Por ejemplo, voy a comerme un pan que está hecho con pan integral y primera cuestión, no es pan integral, o sea, no está hecho con el trigo triturado completo, sino lo que se hace es que se le añade salvado. Entonces digo, oh, estoy consumiendo mucha fibra. Sí, consumo fibra que no me sirve para nada. Porque esa fibra que va añadida y no es del propio alimento, lo que hace es que, digamos, no arrastra nada. Lo que hace es que se unifica toda, forma una bola y la desecho así. Todo lo que ocurre muchas veces me genera justo el efecto contrario del que hace la fibra, que es que me estanco y encima lo que hago es, porque la fibra absorbe mucha agua, me deshidrata. Hay muchas personas que tienen muchos problemas intestinales, de deshidratación intestinal, que se provoca por consumir fibra añadida. Que muchas veces tenemos el gran problema de que no sabemos que estamos consumiendo esa fibra añadida. Hoy en día la mayoría de los panes que nos venden como panes integrales son harina blanca, es decir, solo la parte de dentro, han quitado la cáscara, y se le añade el salvado, pero se le ha añadido por separado. Y entonces tenemos ese problema. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Igual que esto, hacerlo extensivo a casi todo. Con ese proceso de la fibra, pues ya sabemos que si consumimos alimentos naturales, aquí lo hablábamos un día, si yo en vez de tomarme un zumo de naranja, me como la naranja completa, pues entonces voy a tener mucha cantidad de fibra del propio alimento que me va a ayudar. Si yo en vez de hacer eso me como una tostada integral, pues seguramente esa fibra va a ir en contra mía, me va a absorber toda el agua y encima voy a sentirme mal. Bien. Y ya llegamos a ese concepto entonces de la hidratación. Claro, estamos hablando de que en una alimentación ovo-lacto-vegetariana la hidratación, si está bien llevada, es bastante buena, pero eso no quiere decir que no necesite una cantidad mínima de agua. Que dependiendo la zona, el clima que tenga, si en esa zona hay temperatura elevada o no, necesitaré más o menos cantidad. Entonces cada uno tiene que tener una regulación, no como te dicen, tienes que tomarte 2 litros, no, perdona. Hay zonas donde en Córdoba en verano, en agosto, necesito tomarme 2 litros, me voy a morir deshidratado seguro. Entonces, ahora, en el Polo Norte, si me voy a Helsinki, necesito tomarme 2 litros de agua, con uno ya me está sobrando seguro. Y en Córdoba, en verano, voy a necesitar 5. Bueno, pues tenerlo en cuenta. Eso mi cuerpo es el que me lo tiene que pedir. Nos queda luego ver el concepto de vitaminas y minerales, y aquí os voy a poner 2 cosas, luego las voy a
contra de sí, pero la voy a poner porque es lo que se dice siempre. Es necesaria para todos los vegetarianos en general, incluyendo ovo-lacto vegetarianos, la vitamina B12 y la vitamina D. Por supuesto, sin tener en cuenta el hierro, que por ejemplo hay gente que dicen que es inexistente. Bueno, total y absolutamente falso. Y vamos a empezar hablando de la vitamina B12. La vitamina B12 es un tipo de vitamina que no se absorbe a través de la alimentación. Primera cuestión importantísima. Si yo tengo una deficiencia en B12, cosa que primero tendría que ver si de verdad tengo esa deficiencia. Si tengo deficiencia en vitamina B12, ¿cómo lo puedo saber? Porque ha creado una enfermedad que se llama anemia perniciosa y que además no tiene arreglo. O sea, me voy a morir sí o sí. Bien, entonces tampoco me va a servir de mucho. Segunda cuestión importante. Si yo, mi médico, que siempre son los que me dicen que me falta B12, ha supuesto que me falta B12, me la tiene que pinchar. Porque la única manera de absorberla es de manera intramuscular. No hay otra forma, otra posibilidad. Si yo la consumo igual que la consumo, la desecho, la descompongo y la desecho. No, sí, no, yo no soy capaz de absorber vitamina B12 para utilizarla como vitamina B12. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo mismo os digo con la vitamina D. La vitamina D no se puede ingerir. Ahora, y diréis, bueno, ¿y si tengo carencia, qué hago? Pues muy fácil. Simplemente tomo betacaroteno, que son todos los que son alimentos de color naranja, llevan betacaroteno, consumo betacaroteno y me tiene que dar el sol. Digamos que necesito para la vitamina D una especie de fotosíntesis. En este caso, en vez de con clorofila, va a ser con betacaroteno. Y a partir de ahí se genera la provitamina D, que es la que de verdad es capaz de asimilar y utilizar mi organismo. La vitamina D, incluso pinchada o incluso intravenosa, que se pone hoy en día, no me sirve absolutamente para nada. ¿Aumenta mis niveles de vitamina B? ¿De vitamina D? Sí. Me hace una analítica y dice, uy, qué bien está. Yo sigo exactamente, si de verdad tengo falta de vitamina D, sigo exactamente igual. ¿Para qué sirve la vitamina D, la que nosotros somos capaces de asimilar? Para fijar el calcio. Otra cuestión importante que siempre dice que los vegetarianos tienen falta de calcio. Bueno, la gran mayoría del calcio asimilable por el cuerpo humano está en los vegetales. Y la mayoría de esos vegetales suelen ser frutos secos. Los frutos secos tienen una cantidad de vitamina D y de calcio muy grande. Digo vitamina D, que ya me he dicho que no es asimilable, con lo cual no me sirve, pero sí el calcio sí que es asimilable y sí que me sirve. Entonces, ¿qué necesito? Pues comer más cantidad de frutos secos. Algunas veces, ¿cuál es el problema? No consumo suficientemente cantidad de algunos de los alimentos, entonces luego tengo deficiencia en algunos nutrientes. Pero bueno, las verduras, casi todas las verduras también tienen una alta cantidad de calcio, con lo cual tampoco tengo ese problema. Y luego ya entraríamos en el concepto de los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Para B12, ¿cómo la conseguimos? La B12 no hace falta que la consigamos. Primera cuestión, puede que yo no tenga absolutamente nada de B12 porque el rango de la B12 es de 0 a 1154. Ese es el rango que tiene cuando se hace. O sea, que con 0 yo puedo estar perfectamente. Pero suponiendo que yo necesite más, imaginaos que necesito 200. ¿Cómo lo consigo? No tengo que conseguirlo. Tengo una cosa que se llama flora intestinal, que a través de sus reacciones químicas, esa flora intestinal, cuando se está alimentando, genera la B12, que es la que yo voy a absorber directamente. Por tanto, no me hace falta para nada. Y luego los omega 3 y los omega 6 que siempre nos venden, es que necesitas comer pescado. Y el 7 y el 9. ¿Eh? Bueno, y todos los demás. Mentira. Vamos a hablar las cosas claras. Mentira. ¿Por qué? Eso es porque hubo una época en la que prácticamente no había pesca, que fue cuando se empezaron a hacer las piscifactorías. Al hacer las piscifactorías, de no haber pesca, hubo un exceso de pescado y hay que venderlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues decimos o creamos la necesidad de que necesitamos consumir algo. Y en este caso nos vendieron el concepto de lo que tiene el omega 3 o el omega 6, que no todo el pescado tampoco tiene omega 3 o omega 6, que esa es otra cuestión. Pero se nos olvida que, primera cuestión, no lo necesitamos, no es necesario en nuestro organismo, primera cuestión.
Cualquier ácido graso de los que se descomponen en nuestro organismo nos va a proporcionar al final esos compuestos, pero además es que tenemos que sería el ácido oleico y el linoleico, que son los dos que componen lo que sería la B3 y la B6, lo componen. Y luego el omega 3 y el omega 6, que son esos dos ácidos en concreto. Estos están en todas las grasas vegetales. En todas, absolutamente en todas. En una en mayor proporción y en otra en menos. Si nos vamos al aceite de oliva, es el que más cantidad tiene de los dos. Con lo cual, ya con eso lo tenemos superado. O el aceite de girasol, que también tiene mucha cantidad. Así que ahí lo tenemos todo averiguado. Y luego lo que un poquito he dicho antes, la cantidad de comida, claro. Importante. Dice, es que todos los vegetarianos engordan. Y le tengo que decir, llevan razón. ¿Por qué? Se están riendo por aquí, pero... ¿Por qué? Llevan toda la razón del mundo. ¿Por qué engordan los vegetarianos? Porque al llevar una alimentación que todos en nuestra mente tenemos pensado que es pobre, comen mucho más de lo que deben. Y entonces engordan. Claro, si yo como por encima de lo que debo comer, voy a engordar. Ni más ni menos. Pasamos al siguiente. No, te has pasado ya 200. Vuelve para atrás, por favor. Y ahora aquí vamos a ver lo siguiente. Venga, ponte la gafanda. A favor. Venga, tú sigue echando. Yo cómo voy a seguir si no sé por dónde voy. Venga. Luego están los diferentes tipos de vegetarianos. Aquí, por decir algo, yo soy de los que digo, vegetariano solo existe un vegetariano, que es el que consume solo vegetales. Es el vegetariano. Luego lo que pasa es que nosotros hemos llegado a un punto que hemos dividido todo, me gusta mucho, y están los que no son vegetarianos, pero que se dicen vegetarianos, que se llaman ovolacto vegetarianos. Bueno, incluso por ahí luego veremos algunos otros que son los piscitarianos y los flexitarianos, que eso es como de todo cuando me da la gana, pero quiero llamarme vegetariano. Es la manera de traducirlo. Luego está el ovolacto vegetariano, que no es vegetariano. Es un omnívoro que lo que hace es no consumir animales vivos. Bueno, no los consumimos vivos, los consumimos luego muertos, pero vamos. Me refiero a... porque no consumimos el concepto del animal, porque sí consumimos productos animales, pero no el propio animal. Entonces, a eso es a lo que nos referimos como ovolacto vegetariano, porque consumen huevos y consumen leche, productos y miel, productos derivados de los animales, pero no consumen al propio animal. Es decir, no hay que matarlo, ni hay que ponerle una pata de palo y nos comemos su pierna y cosas de esas, sino simplemente lo que hacemos es consumir productos animales y vegetales. Y luego ya incluso vamos dividiendo, ¿no? Están los ovo-vegetarianos, porque no consumen los lácteos, pero sí consumen los huevos. Los lacto-vegetarianos, porque no consumen los huevos, pero sí consumen los lácteos. Y luego ya, claro, como teníamos todo este lío, y nos inventamos el vegano. Dijimos, claro, y ahora, ¿yo qué vegetariano soy? Venga, tú eres el vegetariano de toda la vida, el vegetariano de verdad, que solo come vegetales, pues tú ahora te vas a llamar vegano. Y entonces le hemos cambiado. Y lo que era un vegetariano ahora lo hemos transformado en vegano. Y luego, claro, dentro de los veganos, luego vienen, vamos a llamar las tonterías. Vamos a decirlo así. Sí. Son opciones que toma cada uno. Y lo voy a explicar por qué le llamo las tonterías. ¿Ves? Me parece muy bien. Yo me hago responsable de lo que diga. ¿Por qué yo le llamo las tonterías? Es una alimentación mala, la mayoría de las veces deficiente. Por tanto, es una tontería. Es una opción de vida, como cualquier otra. Cada uno puede elegir lo que quiera. Pero si yo me hago, por ejemplo, frugívoro, pues me van a faltar muchos nutrientes. Voy a tener problemas. Que de ahí luego deriva en que muchas personas que se dicen vegetarianas, y lo son, porque su alimentación es solo a base de vegetales, es una alimentación deficiente y pobre. Y entonces tienen problemas.
Entonces, por eso yo digo que es una tontería, porque si yo voy en contra de mi salud, tengo que intentarlo hacerlo. Ahora, si yo fuera capaz de ser frugívoro y tener el 100% de mi alimentación, pues estaría contento. Ahora, si yo soy frugívoro y me tengo que tomar 10 pastillitas de complementos porque no llego, pues estoy haciendo una tontería. Porque además no es lo mismo consumir algo natural que algo químico. Esto mismo lo digo con los crudívoros. Que por cierto, crudívoro no significa, si soy crudívoro, que sea vegetariano. Yo puedo ser crudívoro y consumir pescado crudo y carne cruda, a ser posible vivo. Es decir, lo que hacen los animales cuando cazan, la mayoría de los depredadores, ¿no? Yo consumo al animal todavía vivo, que es cuando tiene el máximo de energía que puedo aprovechar. En fin, pues todo eso son las diferentes maneras de entender el vegetarianismo. Y ahora lo que sí que quiero que hagamos antes de continuar, que luego vamos a continuar con muchas más cantidad de cosas. Ah, bueno, el flexitariano y el pescitariano. Bueno, el pescitariano es el que solo come pescado y el flexitariano, ya lo he dicho antes, es el que come lo que le da la gana, pero luego se dice que es vegetariano. Porque dice, no, yo es que casi todo lo que como es verdura. Entonces ahí es donde estamos. Y ahora vamos a hacer una pequeña dinámica de grupo para que todos, los que ya sois vegetarianos, me parece muy bien, pero los que no sois vegetarianos, podáis entender mucho mejor el concepto del vegetarianismo como concepto alimentario. Entonces, simplemente quiero que os pongáis en una posición cómoda, me da igual cómo estéis, y que cerréis los ojos, porque vamos a hacer una visualización. ¿Sí? Los de la casa, lo mismo. Si en algún momento me oís bien, ¿no? No hay problema para que sigamos. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer esta pequeña visualización. Nos colocamos todos, cerramos nuestros ojitos y ahora vamos a imaginarnos, ¿no? Además ya aquí quiero que os imaginéis el lugar que más os guste. Me han invitado a un banquete. Maravilloso. Imaginaros el lugar, cómo son las mesas, cómo está todo dispuesto. Nos colocamos allí y ahora, pues en ese banquete lo que vamos a hacer es saborear todo lo que nos van a proporcionar. Y en este caso, claro, es un banquete que se va a quedar un poco pobre. Y dice, os vamos a traer aquí al cocinero para que elabore delante de vosotros lo que os vaya a comer. Y entonces llego allí y me ponen al lado de una huerta que hay al ladito, ¿no? Y está allí el cocinero recogiendo los ingredientes, recoge tomates, que están súper rojos, jugosos, con ese color que llama la atención. ¿No? Al lado encuentro que están los pimientos verdes, ¿no? Los observo, me encanta ese color vivo que tienen. Observo que también hay berenjenas que la está cogiendo con ese color morado intenso, ¿no? Que están de estar ahí creciendo al sol, de estar brillando. Coge el calabacín con esa piel súper tersa, que yo ni siquiera lo estoy tocando, pero nada más que de verlo, observo cómo es. Y ahora el cocinero coge todos esos vegetales y comienza a trocearlos, prepararlos con mucho mimo, lo va echando en una olla, le añade ese aceite dorado de oliva maravilloso y empieza a generar, ¿no? El guiso. No nos podemos olvidar que también antes de eso, en ese aceite, había cogido unos ajos, lo había pelado, lo había troceado, lo había hecho ahí para que le dé aroma y comienza a generar esa mezcla de alimentos. Los ha troceado muy pequeñitos para que se deshagan poco a poco, lentamente. El fuego va muy lento, se va haciendo todo con mucha tranquilidad, con paciencia. Hay una alquimia de los alimentos. Cada uno va soltando la sustancia y se van mezclando unas con otras. Y todo eso que se ha generado, llega un momento cuando ya está terminado, que nos sirven un plato. En este caso, ese plato le ponen el nombre de pisto. Nos lo echan y nosotros estamos ya dispuestos nada más que verlo con ese aroma, esa cantidad de sabores que sabemos que tiene. Estamos dispuestos ya a consumirlo.
Pero todavía no dice el cocinero, no, os vais a esperar un momento. Voy a llegarme, que tengo aquí una gallina aquí toda suelta, y me han dejado unos cuantos huevos, y voy a coger unos huevos de esa gallina y los voy a freír. Entonces fríe unos huevos y en cada uno de esos platos de los comensales le pone por encima ese huevo. Y al lado nos pone un pan de leña recién hecho, que está con todo el olor a esa leña, que no hace falta ni siquiera probarlo para saber su sabor. Y yo cojo y comienzo a comer ese manjar que me han colocado delante. Y yo soy capaz de disfrutar de los olores, los sabores, las texturas, pero además algo más. Siento toda esa energía viva que hay directamente en ese alimento, aunque sea cocinado. Aún no se ha ido esa vida. Está ahí. Estoy alimentándome de energía pura. Y observo como todo eso es como si estuviera directamente nutriéndome del sol, de todo ese sol que ha ido dando alimento a esos vegetales que estaban allí presentes en la huerta. Siento todo lo que eso provoca en mí, las sensaciones que hay, todo lo que se genera, no solo a nivel gustativo, a nivel digestivo, sino a nivel energético dentro de mí. Puedo tener todas esas sensaciones que se están produciendo. Y de un producto alimentario tan simple como puede ser un pisto, adquiero muchísima cantidad de nutrientes, adquiero mucha cantidad de energía y sobre todo adquiero salud. Y todo eso lo noto directamente, lo siento en mi organismo. Siento como todo eso hace que yo me sienta bien, me sienta contento, me sienta feliz. Pero claro, aún no ha terminado el banquete. Y entonces vamos a seguir con el segundo plato. El segundo plato que nos van a proporcionar es un estofado. ¿De qué? De cordero. Y ahora yo voy a ver el proceso. Veo cómo sale fuera el cocinero, coge a esa pequeña cría, la mata, la desangra, la suella, la corta en pequeños pedazos y el estofado no es solo eso, pero yo ya me he impregnado de esa muerte, simplemente con verlo. Luego lleva patata, lleva zanahoria, lleva otros muchos vegetales, lleva muchas especias para quitar el sabor a muerte. Pero yo he visto cómo lo ha hecho. No es algo que haya aparecido ahí. Y yo, cuando me sirven ese estofado recién hecho, no puedo quitarme de mi cabeza la visión de ese bebé animal que he sacrificado para poder alimentarme de él. Siento su energía. Siento como su energía cuando me lo como entra dentro de mí. Cómo absorbe parte de mi energía. Cómo también absorbo yo su adrenalina. Ese estrés provocado por la manera de matarlo. Y yo, cuando termino de comerme mi plato de estofado, siento como mi nivel energético ha disminuido. Realmente, nutricionalmente, estoy saciado, estoy bien, no me falta de nada. Pero en lugar de tener la luz que tenía cuando me comí el pisto, tengo toda esa parte de sensaciones que me ha provocado
ese pequeño corderito que he tenido que sacrificar para comerme. No hay diferencia nutricional. Sigo estando bien nutrido, pero energéticamente me siento mal, me siento débil. Siento cómo me afecta directamente. Entonces, simplemente, después de este banquete, voy a comenzar a valorar si yo quiero tener un tipo de alimentación de luz o un tipo de alimentación de oscuridad. Es la gran diferencia. Nutricionalmente, los dos me van a aportar lo que necesito. Alimentariamente, los dos me van a aportar lo que necesito y los dos me pueden gustar igualmente, o incluso uno más que otro, pero me da igual. Lo que tengo que observar es cómo me siento. ¿Cómo me siento cuando he visto ese proceso? Con conciencia, sin ignorar de dónde procede esa energía o de qué alimento he consumido y si lo consumo vivo o consumo un alimento muerto y me transformo en un necrófago, que lo que tengo que hacer simplemente es consumir muerte. Si consumo muerte, mi energía disminuye, aunque pueda parecer lo contrario. Si consumo vida, mi energía aumenta. Y simplemente dejamos este ejercicio con las sensaciones que se han provocado en nosotros, con la sensación de lo que yo realmente no es que necesite alimentarme con algo determinado, sino lo que me gustaría alimentarme. Y ahora yo, en plena conciencia, descubro si yo necesito ser una persona que se alimenta de luz, del sol, o una persona que se alimenta de oscuridad. Vamos abriendo los ojos. Y ahora, antes de terminar, luego sobre esto comentaremos unas cuantas cosillas. Pero antes de terminar, vamos a ver, que ahí lo tenéis en la pantalla, el concepto de la fisiología y anatomía humana con respecto a carnívoros y herbívoros. Porque otra de las cuestiones muy importantes que nos venden es de que nosotros tenemos que consumir carne porque somos anatómicamente carnívoros. Ahora vaya a ver que totalmente falso, no sé dónde se lo sacan, pero vamos a quitar esa teoría. Vamos a observar lo que realmente somos. Y es verdad que nuestro organismo está diseñado para adaptarnos prácticamente a cualquier cosa. Pero ahora vamos a ver a qué nos parecemos más o cómo estamos más desarrollados. En ese caso vamos a empezar por distintas partes de nuestro cuerpo y cómo las podemos comparar con un herbívoro, que digamos es uno de los extremos, y un carnívoro, en este caso un depredador, que sería el otro. Entonces, por ejemplo, los dientes, ¿no? Los dientes humanos, ¿cómo son? Tenemos incisivos, que sirven para cortar, fijaros lo que estamos diciendo, y molares que sirven para triturar. Es lo único que tenemos. Si nos vamos a los herbívoros, tienen molares, que en este caso son mucho más planos que los nuestros, pero molares, y sirven para triturar bien a los vegetales. Algunos de esos herbívoros incluso tienen también incisivos para poder cortar como la hierba o poder cortar determinados vegetales. Los carnívoros tienen colmillos y molares muy afilados para poder desgarrar la carne y tienen una mandíbula muy fuerte para poder también hacer ese, pero en desgarro, no es para poder triturar, sino para poder desgarrar. Por tanto, ya veis que nos parecemos mucho más en cuanto a nuestra dentición, nos parecemos mucho más a los herbívoros que a los carnívoros. En cuanto al tracto digestivo, los carnívoros tienen un tracto digestivo muy corto porque para que las toxinas que se provocan al consumir la carne no sean dañinas para ese animal,
lo que hace es muy corto para poder eliminarlo muy rápidamente. Los herbívoros lo tienen muy largo y de hecho porque tienen determinados tipos de alimentaciones donde se incluye mucha fibra, que para que sea al final digerible y asimilable necesitan un tránsito intestinal muy grande. Y nosotros tenemos un término intermedio, ni grande ni corto, ni largo ni corto. ¿Por qué? Podríamos consumir vegetales, pero las fibras no las digerimos bien, pero si consumimos, por ejemplo, una carne de otro animal, consumimos otro animal directamente, tenemos un problema y es que esas toxinas van a estar suficientemente tiempo dentro de nosotros como para dañarnos. Por tanto, muy diseñados no estamos ni para ser vegetarianos del todo, en este caso los que comen mucha fibra, ni por supuesto tampoco para ser carnívoros. No estamos en medio, pero al final no estamos diseñados ni para una cosa ni para otra. Tenemos que tener un balanceo alimentario bastante bueno. La acidez del estómago es muy diferente. En los herbívoros es muy poco ácido y en los carnívoros es muy ácido. Entonces, en los humanos está en un pH medio, por lo cual quiere decir que podemos digerir partes de unos alimentos y de otros, pero ni uno ni otro, volvemos a lo mismo, ni uno ni otro son adecuados. Tendríamos que buscar los que más se adecuen a nosotros. En cuanto al nivel de fermentación, evidentemente, como esto va en relación al intestino, pues en los carnívoros prácticamente no hay nada de fermentación, sobre todo en los rumiantes, dentro de los herbívoros, los rumiantes hay muchísima fermentación. Ahí está luego el que le echa la culpa del efecto invernadero, ¿no? Está todo el día soltando gases. Y nosotros tenemos una fermentación pequeñita y limitada. Cuando tenemos un exceso de fermentación es porque hemos consumido mucha cantidad de fibra que hemos dicho que no estamos adecuados. Hemos visto que tenemos varios fallillos en nuestro organismo. Y algunos fermentan más que otros. Sí, algunos demasiado. Bien. Y luego ya tenemos otra serie de cuestiones, pero sobre todo nos vamos a ir a los órganos, ¿no? Y tenemos el hígado y el páncreas. Bueno, pues el hígado en los animales carnívoros es muy grande. Y además tiene una vesícula biliar también muy grande, tiene que generar un montón de bilis. Tiene un hígado que tiene que hacer un montón de funciones para poder descomponer rápidamente y utilizar todo ese tipo de nutrientes que le ha proporcionado otro animal. Y en los herbívoros, pues justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque además prácticamente no consumen grasa, o muy poca, entonces no necesitan ni un hígado grande y por supuesto la vesícula biliar, incluso algunos de ellos ni siquiera la tienen. Y nosotros pues nos encontramos en un término medio. Tenemos un hígado mediano, no es ni grande ni pequeño, y tenemos una vesícula biliar más bien pequeña. Con lo cual no estamos diseñados, por eso muchas veces las digestiones de determinados tipos de alimentos cárnicos o de origen animal cuesta mucho trabajo en su digestión. Y luego está el tipo de musculatura que hay en las mandíbulas, que esto sí es fundamental. Las mandíbulas de los carnívoros son muy fuertes, muy potentes, pero están diseñadas para desgarrar. O sea, presionan, pero tienen que tirar. Están diseñadas para los dos efectos. Las mandíbulas de los herbívoros son fuertes, pero solo pueden triturar. Y entonces tienen un movimiento lateral. Nosotros, si observamos nuestra masticación, los que de verdad sean capaces de masticar, porque luego lo vamos perdiendo y tenemos problemas en los ATN, que todo tiene su importancia. Bueno, pues si nosotros observamos nuestra mandíbula, se mueve arriba y abajo, que podría aparecer, no puede tirar, no es como la de los carnívoros, o sea, no puedo tirar para desgarrar, pero si me fijo, sí tengo movimiento lateral. ¿Qué implica que tenga movimiento lateral? Que es lo que hacen los herbívoros, para poder triturar con la presión. Es verdad que la mandíbula que tenemos los humanos es mucho más débil que tanto la de los herbívoros como la de los carnívoros. Volvemos a lo de antes, estamos mal diseñados para alimentarnos. Que nosotros decimos, somos omnívoros, no.
Estamos mal diseñados para alimentarnos casi de todo. Estaríamos muy limitados anatómicamente en nuestra alimentación. Y luego tendríamos otra serie de rasgos distintivos, como por ejemplo el concepto de la visión, ¿no? Que el tipo de visión que tienen los herbívoros, los ojos los tienen muy a los lados, para observar, está siempre alerta, y ven todo lo que se mueve alrededor, están pendientes de cualquier movimiento, pero no pueden focalizar correctamente. Los carnívoros tienen los ojos normalmente mucho más unidos y pueden centrar y focalizar perfectamente, porque si no la presa, claro, se les escapa. Imaginaos ahí un leopardo visco. Pues la verdad es que el pobre iba a cazar a los justos. ¿Entendéis, no? Que es importante la visión. Nosotros, esa visión binocular, la tenemos muy detallada, pero también tenemos si observamos nuestra estructura, tenemos una capacidad de visión lateral también bastante grande. O sea, nosotros ahí, una vez ya por fin de todo lo que he ido diciendo, tenemos algo que aúna las dos cosas y lo mejoramos. En las demás hemos visto que teníamos deficiencias. Y bueno, y ahora ya, pues todo esto simplemente, aquí vamos a ver un poquito ya lo que serían las ventajas que tenemos al tener una alimentación de tipo vegetariana. Pues bueno, os voy a dar muchos tipos de conceptos para que un poquito podamos verlos, pero lo importante que es la relación que tenemos en cuanto al concepto de alimentación y enfermedad. No me gusta llamarlo así, pero es como nos enteramos. Si yo tengo un tipo de alimentación y la alimentación es vegetariana, o en este caso que estamos también hablando, vamos a incluirla o lacto-vegetariana, pues cuanto más tenga este tipo de alimentación, más voy a reducir la cantidad de grasas saturadas que voy a consumir y, por cierto, mi colesterol va a disminuir. Con lo cual ya mis triglicéridos también van a disminuir. Ya en general voy a estar mejor. Mis digestiones van a ser mucho más ligeras y voy a estar mejor. Mi flora intestinal va a funcionar mucho mejor. Mi corazón en general va a estar mucho menos presionado por todas esas grasas que se quedan acumuladas como ateromas en mi arteria. Entonces, en general, mi salud va a mejorar porque voy a disminuir el riesgo de enfermedades con una alimentación de tipo vegetariana o lacto-vegetariana. De hecho, siempre cuando alguien tiene algún tipo de problemática, va a su médico, le hace una analítica, fijaros que casualmente no le dice, tienes que dejar de comer espinaca. Eso no se lo dicen a nadie. O no comas tanta lechuga. Le dice, mira, te tienes que ir quitando la carne, te tienes que comer menos cantidad de pescado, o sea, lo que reduce es lo que saben ya de sobra que provoca problemas de salud. Y por eso yo he hablado aquí, que no me gusta, pero he hablado del concepto enfermedad. La alimentación, igual que provoca salud, también provoca enfermedad. Por otro lado, tenemos el control de peso, que ya vamos a suponer que estamos comiendo esa dieta justa, apropiada, con las proporciones determinadas y la porción adecuada de alimento que yo necesito. Y entonces, en relación un tipo de alimentación, vamos a llamar omnívora, con un tipo de alimentación vegetariana, lo que me provoca es un control de peso. No un aumento ni una pérdida, sino un control. Yo voy a tener el peso que necesito tener. Y aquí encontramos otro conflicto grande, que es que luego tenemos estereotipos. Yo tengo que medir tanto, pesar tanto, ser de tal manera, no. Todo eso, que es falso, es algo que nos meten, son mentes que se, digamos, educan y nos dicen, pues ahora está de moda ser muy delgado, ahora está de moda ser musculoso, ahora está de moda lo que sea, por ejemplo. Entonces, todo eso, que es algo que nos enseñan, no tiene que ver con la adecuación de verdad a mi necesidad corporal. Mi necesidad corporal va a tener una cantidad de peso, una cantidad de musculatura, una cantidad de masa ósea, y esa es la que yo tengo que tener, y una alimentación vegetariana, siempre que yo no haga un exceso, que ya lo hemos hablado antes, va a ser adecuada a mis necesidades. Y luego, por supuesto, todo lo que es la salud digestiva la mejora totalmente.
porque ya hemos visto que sobre todo mis intestinos están mucho más adecuados, porque ya no se van a generar toxinas, a no consumir esas carnes o esos pescados, que lo que hace es dejar que durante mucho tiempo esas toxinas estén dañándome. Dale, ya botoncito. Dale, ande. Pero siempre se me va a pasar. No os preocupéis, estamos haciendo una pausa para que lo vayáis pensando y reflexionando mientras, porque está claro que no quiere que hablemos de lo siguiente. Venga, tú eres capaz, puedes conseguirlo. Sí, está dándole, pero no queda bien claro. Está quitado. Venga. Claro, aquí vamos a hablar de los beneficios para la salud. Ahí está el problema. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos para la salud con una dieta vegetariana? Primer concepto básico, importantísimo. Hoy en día que está muy de moda y de hecho se va a convertir en la primera causa de muerte, porque además genera la gran mayoría de cánceres están generados por este proceso, que es la diabetes tipo 2. Bueno, pues con la alimentación vegetariana el riesgo de tener diabetes tipo 2 disminuye casi en un 90%. De hecho, al final, cuando antes de que uno se haga diabético del todo, cuando va y le pone una dieta, que es una dieta restrictiva, pero al final, claro, te dicen, no, te vamos a quitar hidratos, te vamos a quitar azúcares, pero básicamente al final lo que más le quitan es precisamente lo que es la parte animal, porque es lo que más provoca que tengamos ese problema con la insulina. Y luego tiene una parte que es vamos a decir, la parte de que mi fuente de nutrientes, en este caso proteína, es muy, vamos a decir, muy adaptada, muy fiable y además muy, vamos a decir, que iba a decir un término, biodegradable. O sea, solo voy a conseguir lo que necesito para yo estar bien y el resto lo voy a transformar en otro tipo de unidades. No se crean toxinas como se crean, por ejemplo, en la digestión de las carnes, que lo hemos estado hablando antes. Por tanto, la proteína que voy a usar cuando es de tipo vegetal, la aprovecho al 100%. Y la que tengo que desechar, la desecho, pero no va a crear toxinas entre medias. No tiene más problema. Y luego, claro, debido a, sobre todo a esos dos principios que hemos dicho, y uno de ellos era el concepto de la diabetes, ya hemos dicho que genera muchos tipos de cánceres, pues evidentemente también como reducción de cánceres es algo muy efectivo. Que no quiere decir que se reduzca el cáncer cuando ya lo tengo, no vamos a entenderlo mal, sino que evito el riesgo de tener cáncer, que hoy en día se va aumentando cada vez más. Entonces, otra cosa importante a tener en cuenta. Y ahora ya vamos a ver otro tipo de ventajas que tiene la alimentación vegetariana. En este caso vamos a entrar en la ética, lo que son éticas y filosóficas. Bueno, pues evidentemente, además la encuesta salía, que estaba mucha gente preocupada por ello, el concepto del sufrimiento animal. ¿Por qué tengo que matar al pequeño corderito ese? Imaginaos ahora a vuestro hijo recién nacido. Bueno, recién nacido, pues ya tienen 3 mesecitos, y dice, oh, me lo voy a cargar ahora para hacer un guiso y comérmelo. Ahora que está blandito y tendito, que es lo que nos gusta a todos, la carne blandita y tendita. ¿Os imagináis comiendo a vuestros hijos? No, pues entonces ¿por qué os coméis un corderito? Bien, esa es la cuestión importante. Es el concepto ético, ¿no? Y luego, por otro lado, es el concepto filosófico de la propia vida. ¿Tengo necesidad de quitar vida para mantener la mía? Y ahora yo digo, sí. Pero así queda muy bruto, pero es que es la verdad. Nosotros vivimos en un planeta depredador y somos depredadores. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir ahí. Ahora, ¿es lo mismo matar a otro humano que matar a un animal, que matar a un ave, que matar a un pez, que matar a un vegetal? Y ahora os explicaré algo más. ¿Es lo mismo? Evidentemente no.
ni ética ni filosóficamente, no es lo mismo. Pero además os voy a decir otra cosa, los vegetales como concepto de vegetales no están vivos como nosotros los entendemos. El concepto de vida es una vida colectiva. Por tanto, que yo me coma una lechuga no tiene ningún problema porque además están diseñados para que yo, cuando a través de que yo me lo coma como animal que soy, lo que haga es extender, a través luego de las semillas, extender su especie y que pueda reproducirse mucho más. O sea, somos un medio para que esos vegetales sigan creciendo. Entonces, tenemos que entender que para que yo matara, por ejemplo, a una lechuga, tendría que ser capaz de eliminar a todas las lechugas que existen en el planeta. Por lo menos de una especie determinada. Luego sabéis que hay muchas variedades. Mientras yo haga eso, no estoy matando realmente a una lechuga. Ahora, los animales ya están individualizados. Cuando digo animales también me refiero a insectos. Desde los insectos en adelante ya están muy individualizados. ¿Y qué ocurre con eso? Que yo sí mato a un animal determinado. Y eso, éticamente, lo tengo que tener en cuenta. Como beneficios medioambientales, bueno, está claro que las dietas omnívoras hoy en día, con la ganadería intensiva y con todos estos tipos de procesos, para el planeta son un desastre. Necesitan muchísima cantidad de agua que se están consumiendo, necesitan un montón de electricidad, necesitan un montón de, digamos, cuestiones que lo que hacen es empeorar nuestro planeta, con lo cual a nivel ambiental está muy definido. Y luego ese efecto invernadero maravilloso, que le estamos echando la culpa, yo no estoy de acuerdo, pero también nos lo dicen, que gracias a los gases que provocan esas granjas, pues también está ahí aumentando. Y ya nos vamos entonces a qué motivación puedo tener yo entonces para hacerme vegetariano. Bueno, yo creo que con lo que hemos ido hablando ya alguna que otra puedo tener para probarlo. Luego estaría el que yo me guste o no me guste, que eso es otra cuestión ya personal. Pero ya veo que motivaciones hay muchas. Pero luego vamos a ver motivaciones específicas. Por ejemplo, por necesidad. Yo necesito, he perdido mi salud o la estoy empezando a perder y necesito recuperarla. Y entonces, por necesidad, tengo que hacerme vegetariano. Otra parte que también es de salud, pero en este caso es otro tipo de salud que son la intolerancia y la alergia, que también me puede provocar que me vuelva vegetariana. Y luego, evidentemente, también tiene que ver mucho con la salud, que son las condiciones que tenemos como concepto de condiciones médicas. Es decir, las que me provoca, por ejemplo, el consumo de carne, que hace que mi estrés se eleve, porque se eleva mi adrenalina, y que provoca que yo por necesidad tenga que disminuir el consumo de carne para que mi adrenalina baje a unos niveles más o menos aceptables. Luego están los conceptos religiosos, y ahí ya cada uno puede tener los que quiera, pero hay muchos conceptos religiosos derivados de los propios principios que hemos dicho antes, éticos y morales, pero también hay otra parte como religiones determinadas que ya de por sí, ¿no? Hay algunos tipos de sectas cristianas que tienen eliminado el consumo de lo que serían las carnes o los pescados, porque ya en sus libros religiosos, en este caso la Biblia, pues pone que no se podían consumir, en este caso ponía que no se podía consumir nada que contuviera su sangre. Entonces, ellos lo llevan al pie de la letra y por motivos religiosos también tenemos ahí motivos en algunas personas. Luego está el que más me gusta a mí, que es por conciencia. Me acabo de dar cuenta de todo lo que hay. Ahí entran también, evidentemente, los principios éticos, entran los principios religiosos, pero entra sobre todo el que necesito, ya que hemos hablado antes de la muerte del alimento, y yo soy un depredador, necesito consumir algo que para eso tiene que dejar de estar vivo. ¿Necesito consumir algo que está vivo individualizado o me puedo conformar con comerme una parte de algo que todavía no necesito ni matarlo, como puede ser una fruta, una lechuga o una coliflor? Entonces ahí entra ese concepto de la conciencia. Y
finalmente nos vamos a entrar a lo que le gusta hoy en día a los políticos y eso, que es la economía global. Una economía global para que todos quitásemos el concepto de la hambruna que todavía hay en nuestro planeta sería el que fuéramos vegetarianos. Si cambiáramos a un tipo de alimentación vegetariana, no existiría el hambre en el mundo. Ahora de ahí tenemos que entrar en otra parte, claro. Seamos todos vegetarianos y repartamos las cosas, porque si somos todos vegetarianos, pero me lo quedo yo todo, Me quedo con el huerto. pues entonces el hambre va a ser la misma. Pero si esto se hace así, mira, el mero hecho de que yo ya me haga vegetariano, aunque sea por economía, al final me hace cambiar y darme cuenta, que ahora un poquito respondemos una pregunta, si tú por ahí, no me acuerdo quién fue, pero sobre ese concepto de, en conciencia, si yo he quitado la idea de matar a un animal por conciencia, pues también tengo la idea de somos todos más iguales. Y entonces el reparto es mucho mayor. Y todos también, globalmente, también mejoran. Bueno, esa es la parte de tarea que vamos a dar, que ya la había notado. Entonces, que la tarea prevista después de hoy era que probáramos a ser vegetarianos, los que no lo somos, para así valorar si me vale la pena o no me vale la pena. Esa tarea ya la habíamos hecho. Los que no lo sabíais de antes, no la habíais hecho, pues podéis probarlo esta semana.